por riesgo de sequía, piden cerrar la llave a 5 clubes de golf y también a las tomas clandestinas. Una investigación de Miguel Vadillo que usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx. Es nuestra principal del día de hoy y también de esta semana, y le invitamos a que usted la consulte de manera directa para que tenga los detalles de esta información. Ante el riesgo inminente en el Valle de México de vivir una sequía similar a la que sufrió Monterrey en 2022, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México pidieron a la Conagua que, en su calidad de institución rectora, cancele el suministro del agua a 5 clubes de golf, actividad que no se considera esencial, y combatir las tomas clandestinas del vital líquido. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la crisis y el consecuente desabasto se recrudecerán entre abril y junio de este año, periodo que coincide también con el proceso electoral. Por eso decíamos, es importante que desde hoy se tenga claridad sobre esta posible crisis que ocurrirá en el Valle de México, porque podría incluso generar algún tipo de campañas de desprestigio, campañas de desinformación en pleno proceso electoral, en plena campaña electoral. Ante la grave sequía por la escasez de precipitaciones pluviales en los últimos meses, que mantiene a las presas en mínimos históricos, autoridades federales y locales de la capital del país y también del Estado de México prevén un fuerte desabasto de agua potable en el Valle de México para los meses de abril a junio. Esto empatado con los tiempos del proceso electoral. Por ello, en reunión privada con el director de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, Germán Martínez Santoyo, los titulares de las comisiones locales de agua propusieron medidas urgentes: cerrar la llave al abuso excesivo del consumo en 5 clubes de golf ubicados en el Estado de México, impedir tomas ilícitas en zonas residenciales como Bosque Real, en Huixquilucan, combatir el huachicol, es decir, las tomas clandestinas de pipas y valvuleros, reparar múltiples fugas en líneas principales de conducción del vital líquido, desconectar las 1,600 mangueras en la presa El Bosque de Michoacán, aumentar la capacidad electromecánica de 86 pozos en el Estado de México y atender la compensación para sembrar sin riego. Decíamos, se trata de un asunto importante que tendrá que generar una coordinación entre la Federación y gobiernos de manera clara, como el de la Ciudad de México y el del Estado de México, pero también incluso como el de Michoacán, toda vez que hay que recordar, pues somos parte, todas estas entidades, de esta cuenca hidrológica, de esta zona hidrológica, y en ese sentido, se tendrá que atender desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de la seguridad, porque muchas de estas tomas clandestinas están precisamente controladas o usufructuadas de manera ilegal, incluso por bandas del crimen organizado. Decíamos lo anterior, que ha puesto en alerta máxima a las autoridades de las dos entidades y del gobierno federal, ha permitido identificar las causas de la aguda crisis de abasto de agua del sistema Cutzamala, que afectará en el primer semestre del año el consumo en todo el Valle de México. Esto es lo que decíamos, nos dice Miguel Vadillo en este tema, que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. Y a pesar de ello, de esta crisis, de esta grave crisis, de este estrés hídrico, aún hay resistencias de funcionarios para adoptar medidas extremas que permitan asegurar un abasto eficiente y seguro para el consumo humano, antes que privilegiar el uso comercial, industrial y también deportivo. En una reunión realizada en días pasados y a la que asistieron el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Bernardo Carmona Paredes, y otros funcionarios de la Secretaría del Agua del Estado de México, se propuso adoptar
acciones emergentes para evitar el desabasto. Sin embargo, aseguran que el titular de la Conagua se opone todavía a cerrar la llave a los clubes de golf que operan en el Estado de México y que tienen un consumo indiscriminado del líquido. Decíamos, se trata de un asunto importante y que ha generado, pues, o ha dejado al descubierto, pues sí, las propias visiones que hay al interior del gobierno federal con instituciones. En este tema y en otros, más de protección al ambiente y a la propia población, y hay algunos sectores todavía enquistados en algunas esferas del gobierno federal, pues más solícitos, más atentos a lo que les dicen desde los grupos de los poderes fácticos, pero en este caso, pues recordar que el agua, pues se trata ya de un bien que es público y que su ausencia, cuando se carece de él, pues prácticamente es un asunto de seguridad nacional. En ese sentido, se está advirtiendo desde estos momentos que las presas no se llenaron y que viene el duro periodo de estiaje, es decir, de sequía en toda esta región del hemisferio norte y particularmente en estas zonas con estrés hídrico. Si en otros momentos se han tenido ciertas dificultades para que haya agua durante el periodo de estiaje, con presas que alcanzan más del 70, del 80% en el periodo de aguas, ¿qué podría pasar ahora? Que algunas están por debajo del 40%. En ese sentido, pues ya desde hoy se advierte que podría haber algún tipo de dificultad de no tomarse las medidas. Y dentro de esas medidas están precisamente el cierre del agua para actividades no esenciales como estos clubes de golf y que decíamos pues hay una resistencia importante y esta resistencia habría que ver si es solamente porque se está tratando de beneficiar a los dueños de estos clubes de golf o porque en realidad también hay un interés político de generar de manera deliberada una situación de ausencia, de carencia de agua en pleno proceso electoral de este año. Por eso decíamos, interesante que haya ocurrido este encuentro del cual da cuenta Miguel Vadillo en este reportaje que le estamos presentando el día de hoy. En el encuentro de funcionarios federales y locales se propuso también recortar de inmediato la totalidad de las aguas provenientes del sistema Cutzamala, el cual es fuente del 30% del agua utilizada en la Ciudad de México y del 20% del Estado de México. Pues sí, se está proponiendo recortar de inmediato la totalidad de las aguas provenientes del sistema Cutzamala, es decir, empezar a restringir el propio uso, incluso pues desde antes de que venga algún tipo, desde antes de que ocurra o que llegue el periodo de estiaje, pues ya desde este momento empezar a racionalizar el consumo de agua. Al explicar en dicha reunión las opciones consideradas como inmediatas, destacaron, esta reunión de funcionarios de la que estamos dando cuenta en este espacio, destacaron reducir el huachicoleo, es decir, el volumen de agua robada, de una toma ilícita en la zona residencial Bosque Real, respetando el derecho humano al agua de sus habitantes, lo que permitiría un volumen recuperable de 700 litros por segundo, así como reducir el suministro de 800 litros por segundo a los 5 clubes de golf ubicados en Ixtlahuaca y también en Atizapán. Pues escuchemos, resulta que muchas veces cuando se habla del robo de agua, de las tomas clandestinas, inmediatamente se piensa en las colonias populares, en aquellas con difícil acceso al agua, pero pues no, vemos que este huachicoleo de 700 litros por segundo, pues en realidad se encuentra en la zona residencial de alta plusvalía de Bosque Real, allá en Huixquilucan. Pues sí, me parece que es importante que se ponga orden ahí, porque decíamos 700 litros por segundo es lo que al parecer hay en una toma pues ilícita
en esta zona residencial de Bosque Real. Y además, imaginemos reducir el suministro de 800 litros por segundo que consumen los 5 clubes de golf ubicados en Ixtlahuaca y en Atizapán. Pues sí, decíamos, es importante también señalar este asunto porque no puede ser que haya agua para actividades no esenciales, algunas de ellas incluso ilegales, me refiero por el origen, la toma clandestina. Eso por un lado, y por otro, pues esté poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas que necesitan el vital líquido, pues para ingerir y también para labores de aseo. En ese sentido, pues creo que es importante también destacar este asunto en el que cuando se piensa a veces en las tomas clandestinas, inmediatamente la imagen es la de estas zonas ubicadas a veces de manera irregular en los ámbitos boscosos de la Ciudad de México o del Estado de México, pero no, en este caso estamos hablando de tomas clandestinas que proveen de hasta 700 litros por segundo a una zona residencial allá en Bosque Real de Huixquilucan. Con respecto de los 5 clubes, son 5 clubes, decíamos, asentadas en 17 hectáreas que operan sin concesión en zona de acueducto y las 231 hectáreas en municipio abastecido por el Cutzamala. Requieren de 280 metros cúbicos por hectárea al día, lo cual implica un gasto de 800 litros por segundo, como ya le decíamos, que podrían recuperar por lo menos durante los 3 meses de aguda crisis. Se trata de tomas ilícitas de agua del Cutzamala. Pues decíamos otra vez, de nueva cuenta, este asunto de que se generó la idea de que prácticamente estas zonas residenciales y estos clubes altos consumidores de agua pues ni permiso tienen y muchas veces se consideró natural que este tipo de sector de la población usufructuara el agua, mientras en otras zonas, incluso aquellas también asentadas legalmente, pues el agua escasea. Entonces, importante señalar que son 5 clubes asentados en 17 hectáreas que operan sin concesión en la zona del acueducto y también que son 231 hectáreas en un municipio, el de Bosque Real, abastecido por Cutzamala y que requieren de 280 metros cúbicos por hectárea al día, 800 litros por segundo. Por eso decían, se podrían recuperar por lo menos durante los 3 meses de aguda crisis, que pues sí, la aguda crisis, todo indica, empezará el 1 de abril o por ahí, por esos días, pero hay que recordar que el periodo de estiaje en realidad pues ya empezó este periodo de estiaje y se vendrá agudizando y vendrán días, semanas de mucho calor y de escaso acceso al vital líquido. También en esta información que le estamos presentando el día de hoy y que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, le informamos que otra de las medidas urgentes que se señaló en esta reunión de la que le estamos dando cuenta es identificar y reparar entre los meses de enero y febrero de este año, es decir, ya algo en marcha, las fugas en las líneas principales de conducción, lo que se calcula permitirá recuperar un volumen de 1.200 litros por segundo y el costo de dichas obras se calculan en unos 150 millones de pesos. Alrededor de 150 millones de pesos es lo que tendría que destinarse para solamente ubicar y también reparar las fugas en las líneas principales de conducción del agua en toda esta cuenca. En la parte de regularización se planteó en dicha junta privada de funcionarios federales con capitalinos y mexiquenses quitar la primera tanda de las 1.600 mangueras en la presa El Bosque en Michoacán, a más tardar para marzo próximo, lo cual se calcula tendrá un costo de 200 millones de pesos. Pues importante también señalar, pues son 1.600 mangueras en la presa El Bosque. Se estará, por lo que podemos advertir, pues quitando estas mangueras de manera paulatina, una primera tanda, han dicho,
y se calcula que costará este retiro de 1,600 tomas más de 200 millones de pesos. El anterior es un proyecto elaborado hace tiempo por la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y los gobiernos de Michoacán y el Estado de México, para obtener de 1.2 a 2 metros cúbicos por segundo adicionales de la presa El Bosque, a través de la tecnificación del riego. Sin embargo, esto se ha estancado debido a retrasos de la Conagua, que preside Germán Martínez, y al crónico incumplimiento por parte de la empresa. En ese sentido, se propuso tomar acción concertada para poder retirar esas mangueras que están desviando más de 2 metros cúbicos por segundo a lo largo del año. Pues decíamos, sí, se trata de poner orden en estas tomas pues clandestinas o irregulares que hay en varias partes de todo esto que es la cuenca del centro de México, y que en ese sentido pues ya están poniendo en crisis a los consumidores de agua. Hay que recordar que el acceso al agua es un derecho humano, y en ese sentido también se ha dicho no se prevé retirar el agua, por ejemplo, para el municipio de Huixquilucan, ni mucho menos, sino garantizar que también las personas de esta región tengan acceso al agua. De lo que se trata es que no haya esta desigualdad y sobre todo esta ilegalidad o irregularidad en la que se encuentran varias de estas tomas. También se planteó, entre otros asuntos, elevar la capacidad electromecánica de los 86 pozos del Estado de México, con un costo mayor de 450 millones de pesos, y ello permitiría recuperar un volumen de agua de 800 litros por segundo. Es decir, también tiene que ver con esta tecnificación de la manera en que se traslada el agua. De manera urgente, se advirtió cortar de inmediato el secuestro, es decir, el robo de combustibles del agua por parte de piperos y valvuleros, a fin de recuperar 1,000 litros de agua por segundo. Y con acciones concertadas entre autoridades de las tres entidades, solo se tendría un costo de 10 millones de pesos. Solamente 10 millones de pesos, han dicho, con acciones concertadas entre autoridades de las tres entidades. Pues sí, señalar que en algunas zonas de este Valle de México, donde hay corrientes de agua, afluentes en las montañas de esta Ciudad de México, pues sí se ha presentado también el ingreso a veces de integrantes de algún tipo de delincuencia a pues llevarse en pipas el agua que después están vendiendo en otras colonias populares de difícil acceso al agua. Pero esto ha generado, pues decíamos, importantes pérdidas del vital líquido, y que han dicho pues se puede esto controlar solamente con 10 millones de pesos si es que hay una acción concertada de los tres niveles de gobierno en toda esta región. En cuanto a la compensación por sembrar sin riego, el plazo que se propuso para ello es de finales de febrero a inicios de abril, con un presupuesto aportado por SACMEX de 450 millones de pesos, lo que permitiría recuperar un volumen de 1,200 litros por segundo. 1,200 litros por segundo. Esto decíamos, si es que hay la posibilidad de que se siembre en el periodo de lluvias y que no se requiera entonces de estos sistemas de riego en esta parte, sobre todo aquella que tiene que ver con el Estado de México y también con la Ciudad de México, aquellas regiones de la Ciudad de México rural. En cuanto a todo lo anterior, se suma que está pendiente en el Congreso que se apruebe la Ley General de Aguas, misma que podría resolver situaciones de este tipo. Pues solamente recordar que ha habido también una resistencia por parte de integrantes incluso de la actual administración para que se apruebe la Ley General de Aguas. Otros integrantes de la actual administración pues han estado empujando porque ya se apruebe esta Ley General de Aguas, y no ha sido posible. Pues sí, señalar esto,
que todavía hay algunos personajes enquistados en la propia administración federal que siguen defendiendo los intereses que han defendido desde hace mucho tiempo. Nosotros les presentaremos próximamente sobre qué tipo de instituciones son las que pues le lavaron la cara a Grupo México, qué instituciones y funcionarios, exfuncionarios, son los que generaron incluso documentos para que se pudiera Grupo México salvar de esta remediación que nunca hizo con respecto del derrame en el río Sonora. Y pues todo parece indicar que todavía hay algunos funcionarios que trabajan para estos mismos intereses y que podrían estar enquistados en algunas de estas dependencias, como incluso la propia Conagua. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó el 11 de enero pasado que ha sostenido reuniones con los equipos de trabajo que atienden el problema del agua, sobre todo en las obras para introducir el vital líquido, y anunció que tiene una reunión pendiente con los directivos de la Conagua, que dirige Germán Martínez, para discutir los avances de obras, empresas y acueductos, porque reconoció que estamos resolviendo muchos problemas de abasto de agua en el país. Anunció también que su gobierno va a dejar 100,000 hectáreas de riego, cifra que comparó con lo hecho por los últimos 6 gobiernos de priistas y panistas, que apenas alcanzaron 22,000 hectáreas de riego, mientras que en solo 5 años de la actual administración suman 100,000 hectáreas en Sonora, Sinaloa, Nayarit y también en otras entidades. Andrés Manuel López Obrador explicó que no se puede apostar en seguir trayendo agua a la Ciudad de México y al Estado de México. Lo que tenemos que buscar es desarrollar zonas donde haya agua, que el crecimiento poblacional se oriente hacia las costas donde tenemos agua. No traer más agua, ya es muy difícil, pero para eso es muy importante la planeación. Por su lado, la Conagua ya había reducido el bombeo del sistema Cutzamala en poco más del 25%, al pasar de 12.2 metros cúbicos por segundo a 9.2, lo que ha causado desabasto en la mayoría de las alcaldías de la capital del país y en unos 15 municipios del Estado de México. Pues sí, decíamos que se trata de un asunto complicado, por supuesto complejo, y tiene que ver con que, pues sí, somos muchos en este centro de la capital de la República, pero que también, y de acuerdo con lo que se ha podido señalar, pues hay una distribución inequitativa del propio líquido, con zonas de alta plusvalía que incluso utilizan el agua para actividades no esenciales. Y esto ha prendido las alertas porque se espera un periodo de estiaje muy complicado, muy severo, donde decíamos pues ya ha empezado este periodo de estiaje, es decir, de escasas o nulas lluvias, y que esto vendrá a agudizarse conforme avancen las semanas hasta llegar a los meses de abril, mayo, sobre todo, donde pues puede generarse una situación complicada por la falta de agua si es que no se toman medidas como las que ya se ha previsto. Para ello, pues hay reuniones, como ya les hemos dado cuenta con ese trabajo de Miguel Vadillo, pero habrá más reuniones. De hecho, hoy el presidente de la República, en esta conferencia de prensa matutina que encabezó el día de hoy en Palacio Nacional, y a la que también Contralínea, en voz de Nancy Flores, pudo preguntarle sobre este tema, pues el presidente de la República señaló que ya se está atendiendo, que habrá reuniones, más reuniones precisamente para que la gente del propio centro del país no padezca lo que en su momento pues se padeció allá incluso en Monterrey. Y más aún, cuando este periodo de máxima agudización del estrés hídrico pues ocurriría en el periodo electoral, en plena campaña electoral para decidir a quien encabece la presidencia de la República a partir de finales de este año.